cordial saludo a todos. Mi nombre es Aciel Campillo, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Estoy en tercer semestre y estoy haciendo el curso de didáctica. Entonces, este es el paso 4 y en esta fase voy a explicar todos los aprendizajes que he obtenido, cómo ha sido mi experiencia a lo largo de todo este aprendizaje durante todo el periodo académico. Para empezar, yo planifiqué unas diapositivas en las que brevemente voy a explicar los aprendizajes de cada una de las actividades que se han desarrollado en este periodo académico. Entonces, las diapositivas las hice en Canva. Así que, bueno, como ya mencioné, es el curso de didáctica. Entonces, bueno, en el índice hay que tener en cuenta las actividades que se presentaron. Primero hubo una carta de compromiso, luego el acto didáctico, luego conocimiento docente, transposición didáctica y el último tema que es este, pero en este la actividad es explicar o exponer cómo ha sido mi experiencia en este curso a lo largo de todo el periodo académico. Para empezar, en la carta de compromiso se desarrolló esta actividad en la que cada estudiante debía poner por escrito y hacer un compromiso en el que se afianzara o se comprometiera, valga la redundancia, con los aprendizajes del curso, con las actividades propuestas y con todo lo relacionado a lo que se impartiría dentro de los contenidos dados. Bueno, el segundo tema o el segundo paso fue el de el acercamiento a los actores del acto didáctico. No me veo muy bien ahí. Acá. Bueno, acercamiento a los actores del acto didáctico. Bueno, hubo 4 actividades en este paso número 2. La primera fue la lectura de la unidad 1, que se relacionaba a la necesidad de la educación superior en nuestros tiempos, que concibe también en la didáctica como una ciencia compleja y de planificación. Esta primera actividad consistía en leer un artículo llamado La didáctica como ciencia. En este artículo yo aprendí muchas cosas que dieron iniciación a los aprendizajes que yo obtuve o a los nuevos conocimientos que yo adquirí. Aprendí que la didáctica es compleja, que la didáctica es una rama de la pedagogía y que la didáctica es la manera en la que los docentes aplican estrategias para llevar a cabo objetivos educativos. Lo siguiente fue una entrevista. Durante esta entrevista tuvimos que formular 15 preguntas relacionadas al docente, a la preparación de las clases y a los materiales didácticos que se usaban. Durante esta entrevista pues fue en grupo, entonces tuvimos que, haciendo uso de la lectura de la unidad 1, aplicando esos conocimientos previos, tuvimos que formular las 15 preguntas. En la socialización ya le hicimos la entrevista a un docente, yo le hice la entrevista a una licenciada en lenguas extranjeras, publiqué la entrevista y la transcripción también y la publiqué en YouTube. Por último, tuve que responder a 2 preguntas teniendo en cuenta la ciencia como didáctica y mi formación como docente, es decir, cómo la didáctica puede contribuir a mi formación como docente y cómo puede ayudarme relacionándose a mi práctica, porque ya en el otro semestre yo empiezo prácticas pedagógicas. El siguiente tema, el paso 3, fue el conocimiento profesional docente y su desarrollo. Bueno, para este paso, primero tuve que hacer una lectura. Esta lectura estaba relacionada al conocimiento profesional docente, la profesión del docente en la sociedad y las concepciones, creencias e incidencias docentes. A lo largo de estas lecturas, pues yo aprendí algunos aspectos que considero que van a servirme en mi práctica pedagógica y en mi formación docente y en mi desarrollo cuando ya trabaje como docente. Bueno,
Algunos de estos aprendizajes fueron que pues el conocimiento docente se divide en 4. En saberes académicos, que es lo que se obtiene aprendiendo pues, en la universidad. Los saberes basados en la experiencia, que es cuando ya el docente pone en práctica la teoría, lo que sabe, y adquiere conocimiento, pues valga la redundancia, a través de la práctica. El otro son las rutinas y guiones de acción, que ya va encaminado con las leyes de la didáctica. Y por último, las teorías implícitas, que ya son conceptos que están basados o que se aprenden directamente del saber académico. Lo siguiente fue unas respuestas, se hicieron unas preguntas. Clases de inglés. Estas clases se presentaron en YouTube y pues yo tuve que visualizar las clases y llenar unos formatos que se llaman diligenciamiento, formatos de observación participante. Yo nunca había diligenciado este tipo de formatos, pero me ayudaron mucho porque ya conozco cómo es el procedimiento y este tipo de formatos de observación participante yo voy a tener que aplicarlos en mi práctica educativa. Entonces, la aplicación de esta actividad me sirvió muchísimo. Lo siguiente fueron respuestas, teniendo en cuenta la visualización de las clases. Yo tuve que responder algunas preguntas dentro de esos formatos de observación participante. Preguntas como cuál es la intencionalidad del maestro, las actitudes de los estudiantes, etc. Lo siguiente fue una matriz y una infografía. La matriz relacionada a las clases y la infografía relacionada a las disciplinas del saber, a las diferencias del saber disciplinario y el saber docente. La última actividad fue la transposición didáctica. La transposición didáctica se entiende como la capacidad que tiene el docente para explicar un tema acorde a las necesidades o a los conocimientos, pues acorde al contexto, a las necesidades o los conocimientos que tienen sus estudiantes. En este paso 4, yo tuve que hacer una simulación en la plataforma de la UNAD, una simulación relacionada a los escenarios académicos en situaciones escolares y propias del aula. Yo tuve que seleccionar una problemática y teniendo en cuenta unas instrucciones, realizar dicha simulación, tomando como referencia mi próxima práctica pedagógica. Esta simulación me sirvió porque me hace pensar en los posibles problemas que yo tenga dentro del aula y pues me ayuda a prepararme. Tuve que hacer lecturas de unos referentes bibliográficos, observar unas clases de inglés y diligenciar los diarios de campo. Por último, quiero responder una pregunta. ¿Cómo me ha servido el proceso de observación intencionada de clases para reconocer la importancia del proceso de transposición didáctica? Bueno, como mencioné antes, yo nunca había diligenciado un formato de observación participante. Entonces, la observación de estas clases me ayudó a tomar como referencia preguntas, para hacer una autorreflexión, para hacer crítica, para adquirir conocimiento, para diligenciar estos formatos que sé que me van a servir, para tomar como ejemplo las enseñanzas o el tipo de metodología que utilizan los maestros y para prevenir también en cosas que yo no debo hacer porque teniendo en cuenta la clase no son muy efectivas o no son muy eficaces. Gracias por su atención.